Seguimos en el Living, tenemos el gusto de recibir a Miguel Onaindia. Él es abogado, gestor cultural, docente, ensayista, un hombre que trabaja desde hace muchísimos años en pos de la mejora del teatro nacional y de la cultura en general aquí en nuestro país. Gracias por acompañarnos, un gusto recibirte. A ustedes, un placer estar acá. Bueno, tú sos argentino. ¿Hace cuántos años fue que te viniste para acá? Estoy por cumplir 11. 11 exactamente, años. Desde marzo del 2012. Bien, te formaste como abogado, sí, pero sí. ¿en qué momento es que nace tu interés por el tema de lo cultural? Desde que nací. Siempre fui al teatro. Antes que de la escuela fui al teatro y al cine. Bueno, es algo que está desde mi formación, así que no encuentro. Después cuando decidí la carrera me pareció que el derecho era algo que está más eficaz para obtener una profesión, pero siempre ejercí el derecho, seguí estudiando y bueno, mi estudio jurídico en Buenos Aires era prácticamente como una sede de artistas que venían de diferente tipo a consultar y bueno, fue mi especialidad y bueno, empecé a trabajar primero en las organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil para promoción de la cultura y luego, bueno, tuve algunos cargos en Argentina y bueno, en el 2012 me vine a vivir aquí. Bien, cuando hablamos de la gestión cultural es algo que es relativamente nuevo en nuestro país, o sea, formalmente, más allá de que siempre se practicó claramente, ¿no? Siempre hay gente que estuvo trabajando y gestionando la cultura, pero en cuanto a la formación es una carrera relativamente nueva en Uruguay. Ha sido muy nueva en Uruguay y en general en toda la región y en el mundo. Se empezó a hablar de gestión cultural y a ingresar a la academia en los 90. Yo te diría, los que empezamos antes no teníamos un nombre, un rótulo, éramos administradores, promotores de la cultura, muchísima gente. Acá ha habido gente formadísima y que es totalmente citada, como el caso de Zabala Muniz y toda esa generación de los años 40 que armó una estructura cultural tan fuerte tanto para el país como para la ciudad de Montevideo. O sea que se hacía, en todos los países se hacía, pero bueno, empezó a profesionalizarse y a tomar rango académico en los años 90. Empezaron un poco los catalanes, luego de Barcelona, de esa explosión de la ciudad, cuando fue la ciudad olímpica, y bueno, empezaron ahí y bueno, vinieron muchos catalanes a la región, a Buenos Aires, aquí a hacer masterclass y bueno, se fue incorporando. Bueno, acá hay varias carreras en Uruguay que se pueden estudiar y bueno, pero yo creo que fundamentalmente la gestión cultural tiene que partir de una gran vocación de la persona que lo hace por el campo cultural, ¿no? O sea que realmente si no te gusta ir al teatro, no te gusta ir al cine, es muy difícil que gestiones bien. Claro, exactamente. Algo, ¿no? Tenés que tener un buen gusto por el arte. Un placer, ser un gozador de las artes como para poder realmente hacer una gestión y comprender el fenómeno, que es un fenómeno muy particular y que tiene muchos aspectos y muchas aristas diferentes. Bien, ¿siempre tuviste claro que tu trabajo iba a ser desde debajo del escenario? Sí, totalmente. Por eso nunca pensé. Lo único que hice del plano creativo fue escribir, como casi todos los adolescentes, pero me retiré y pensé que realmente me gusta escribir, pero escribo ensayos u otro tipo no ficción creativa. Claro. Y en el campo del escenario nunca fue para mí, excepto para dar clases, no para actuar. Bien, has tenido cargos muy importantes dentro de lo que es la movida teatral de nuestro país, lo seguís teniendo al día de hoy. Sí. ¿Hay una identidad en el teatro uruguayo? ¿Considerás que hay algo que es identitario, que es fácil de distinguir si lo comparamos con otras expresiones de la región? Sí. Yo creo que el teatro uruguayo tiene una personalidad muy fuerte dentro del teatro iberoamericano, donde compartimos la lengua y con los países latinoamericanos los sistemas de producción. Y Uruguay tiene algo muy importante que tiene una fortaleza institucional muy fuerte, no solamente la pública, o sea, porque las instituciones permanecen, en el caso Comedia Nacional es el único país que sostiene un elenco estable de actores desde hace 75 años, o sea, no tenemos ningún otro caso en la región, ni siquiera en España hay una compañía de las mismas características. Pero también en el campo privado.
¿no? Está FUTI, está la Federación de Teatros, hay una cantidad de instituciones, el Galpón, el Circular, o sea, podemos nombrar una cantidad, muchos movimientos en el interior, como vos también, y que hay una vocación a hacer teatro en conjunto, en grupo, en equipo, en cooperativa o amparados en una estructura pública, y que eso se sostiene en el tiempo, que eso es muy difícil. Claro. Y es muy diferente del resto de América Latina. Claro, sin embargo, uno tiene como esa idea de que falta profesionalización en algunos puntos en el teatro, ¿no? Si bien es verdad que hay cuerpos estables, que, bueno, obviamente que son remunerados y que tienen una profesionalización en cuanto a los ensayos y demás, hay otros grupos que, si bien trabajan de manera profesional, no logran poder vivir del arte. Y eso pasa capaz que porque somos un país pequeño. Bueno, hay una cuestión de territorio y de mercado, para hablarlo en términos económicos, que, bueno, eso obviamente influye, pero la pandemia dejó muy en claro, no solamente en Latinoamérica, sino en todo el mundo, que el sector artístico es un sector que le presta un gran servicio a la comunidad, porque todos sobrevivimos la pandemia gracias a la posibilidad de acceder a expresiones artísticas a través de la web, una gran generosidad de instituciones y de personas que pusieron a disposición sus creaciones para que los confinamientos y las restricciones de salida fueran más favorables, pero esos grupos, el trabajo artístico está más desprotegido. Y esto es un tema que está en todo el mundo. Nosotros en Uruguay hay una ley de protección del artista, que ya tiene varios años, hay una estructura. Luego hay una dificultad, como tú lo indicaste, de sostenerse y que sea el sostén principal de la mayoría de las personas que participan. Pero no están en una situación de tanta desventaja con otros territorios. Bien, o sea, es una situación generalizada. Es una situación generalizada, la precariedad del trabajo artístico es una cuestión que es general, es también en los países centrales, que tienen otra protección y que bueno, pueden tener sistemas de seguridad social más desarrollados para estos trabajos que se dan en forma intermitente. Pero es una dificultad Por eso la UNESCO, por ejemplo, tiene una convención donde aconseja la protección del trabajo artístico, porque es un área, insisto, que produce una actividad esencial, pero no tiene la misma protección porque, bueno, se da y se presta de forma diferente a la de los otros trabajos. Ahora, ¿vos considerás que se tomaron las medidas adecuadas durante la pandemia por parte del gobierno? Porque hubo muchas críticas también por parte del sector artístico que, sobre todo, digo, no todos, pero una parte se sintió desprotegido o estaba reclamando más subsidios o más apoyo, más ayuda, y también con el tema de la inequidad cuando se abrieron las salas, que decían se permite tal cosa y no se permite, bueno, que la gente vaya al teatro. Mira, yo creo que hubo algo positivo, que no hubo una ausencia del Estado, que era una de las posibilidades y que en otros países sucedió. Hubo un Estado presente y luego, frente a esa presencia tanto del Estado nacional como de los departamentos, bueno, están las carencias que siempre es muy difícil responder, sobre todo en una situación así. Luego, el tema de la apertura de salas. El mundo nos indica, bueno, que hubo ciudades absolutamente cerradas durante toda la pandemia, como el caso de París o Berlín, ¿no? Que son ciudades con una gran actividad, y otras, o Barcelona. En cambio, Madrid decidió abrir y abrió antes. Entonces, bueno, hubo como políticas diversas. Y en eso, bueno, hay una cuestión de balance entre lo sanitario, lo cultural. Obviamente, las medidas que se tomaron restrictivas fueron medidas en protección de la seguridad sanitaria, pero, bueno, tal vez podría haberse cambiado. Lo que yo subrayo es que no hubo un Estado presente. Bien. Después podemos criticarlo, y esto, bueno, los sectores siempre, los sectores que están requiriendo la ayuda, siempre las ayudas son menores de la expectativa. Totalmente. Hablando un poco de lo que es la escena teatral uruguaya, uno, bueno, ve
figuras, dramaturgos, que bueno, tienen un destaque muy importante a nivel mundial. Me refiero a Sergio Blanco, a Calderón, a Marianela. Bueno, o sea, a un montón de personas que han trabajado muchísimo aquí en Uruguay y que han logrado ese reconocimiento internacional. Bueno, vos nombraste 3 nombres que están hoy entre los nombres más destacados de la escena internacional. O sea, que eso es realmente es muy meritorio. Es muy meritorio y significa que es un país que permite que esa gente formada aquí, y en el caso de Marianela y de Gabriel, viven aquí en Montevideo, vivan en Uruguay, trabajan para el país. El caso de Sergio hace unos años, pero siempre vuelve. Pero hay una presencia internacional y están absolutamente permanentemente reclamados. Hay muchísima otra gente que viaja también, mucha otra gente que ha salido al exterior, que es considerada, y hay un gran prestigio. Yo que me he dedicado los últimos años fundamentalmente a la mediación y a favorecer la internacionalización del teatro uruguayo, sé que el respeto que merece, cuando hablo de teatro hablo de artes escénicas, ¿no? Coreógrafos, artistas que trabajan con teatro de objetos, digamos, en el amplio sentido de las artes escénicas. Hay un enorme respeto por lo que se hace en Uruguay, una gran expectativa, se trabaja con mucho rigor, se trabaja con mucha seriedad y hay una marca distintiva en ese trabajo, más allá de que los autores no se parecen, ¿no? Claro, o sea, de que las estéticas son diferentes, sí. Los lenguajes son diferentes. No, y además, independientemente de estos nombres que de repente justamente son los más destacados, también hay un montón de grupos que generan esos intercambios constantes que me parecen súper ricos, ¿no? Por supuesto, porque además hay teatro comunitario, hay otros tipos también de expresiones y de modos de trabajo. Y después, bueno, grupos históricos como el caso del Teatro del Galpón, que sigue siendo, o el Teatro Circular, que siguen siendo sellos en el exterior porque han tenido durante el siglo pasado una presencia y la siguen manteniendo actualmente. Hablando un poco del audiovisual, y te lo pregunto porque sé que estuviste a cargo del Instituto de Cine de Argentina. Bueno, hay una movida muy importante, una explosión del mundo de las plataformas, de las series, donde Uruguay puede llegar a ser un lugar justamente destacado para poder grabar. Ha pasado mucho también durante la pandemia por medidas restrictivas de otras zonas. Y allí también está el reclamo del actor uruguayo, sobre todo en su participación, en decir por qué tenemos que ser siempre parte de los actores secundarios, por qué no hay una exigencia para que haya un cupo al menos para que uno de los protagonistas o un personaje destacado sea uruguayo. Sí, yo creo que eso, bueno, ahí hay un tema importante a tratar. Me parece que la industria audiovisual es uno de los caminos que tiene el Uruguay. Me parece que puede ser una fuente de actividad para el gran desarrollo, ya lo ha cumplido. Tú marcaste lo importante que fue durante la pandemia, la cantidad de rodajes que se recibieron. Y bueno, eso parte de una negociación, ¿no? O sea, creo que aquí tenemos, fundamentalmente hay una escuela de actuación, que era otro de las cosas que distinguen al Uruguay, una escuela muy clara de actuación y muy precisa, que hace que tengamos un grupo de actores sumamente formados y talentosos, no solamente para el teatro, sino también para las artes audiovisuales. Entonces, esto es una negociación que tiene que hacer, creo que el Estado. Claro, ¿no? Y además con las creo que quedó en el plataformas, pasado ese mito de que el actor uruguayo no era bueno para el audiovisual. Digo, eso no, bueno, tenemos ha ido cambiando. Algunos actores, como el caso de César Troncoso, Alfonso Tort, y bueno, hay una cantidad de gente que ya está muy requerida internacionalmente, con carreras muy importantes. Y después lo vemos aún en estos ejemplos de cuando ocupan papeles secundarios, lo bien que hacen esos roles, ¿no? Para actores que no tienen un entrenamiento constante, y creo que sí. Ahora, esto también son las productoras extranjeras que vienen, advierten que eso sucede, ¿no? Entonces también están convocando a actores, o de repente actores que fueron convocados para roles en esas plataformas. He conocido algunos casos que estaban programados para roles o previstos roles menos importantes, y que luego por la eficacia del trabajo fueron adquiriendo mayor relevancia dentro del O sea que puede llegar a ser un tema de tiempo y de proceso. Bueno, de cualquier manera creo que tenemos un hecho positivo este año, que es que se filmó la primera película que hizo Adrián Caetano, que es absolutamente uruguaya y que fue un éxito
en la plataforma que la produjo y la exhibió. Y bueno, eso es un primer camino y creo que se tiene que seguir, porque el audiovisual realmente es un signo identitario importantísimo. Claro. Y creo que aquí tenemos una posibilidad de desarrollo artístico y económico muy sólido. Está muy bueno. También es importante cómo se está trabajando desde hace ya varios años en la cercanía de la cultura hacia la gente, ¿no? Sí. A pensar que salas, por ejemplo, la del auditorio, en el que sé que tú también estás de alguna manera trabajando y asesorando, es de libre acceso, ir rompiendo esa idea de que son lugares elite o para entendidos o para... es un lugar... Mira, yo tuve la suerte de trabajar en los dos, fui asesor artístico de Teatro Solís, que fue la primera función que cumplí, y luego en el año 2020, ahora yo no lo soy, fui asesor artístico, director artístico del Auditorio del Sodre. Y yo creo que eso es un mito un poco lejano, porque la gente no tiene ningún inconveniente en entrar a los grandes teatros. Es una sociedad muy, a diferencia de otras sociedades de la región, la sociedad uruguaya es una sociedad muy igualitaria, donde la gente está acostumbrada a convivir. Claro, sí, de cualquier grupo. Todos los grupos sociales se mezclan y interactúan e intercambian con muchísima más facilidad que en otras sociedades. O sea, donde las marcas y las diferencias por sectores económicos o de pertenencia no están tan presentes. No, claro, y además ha trabajado en entradas sumamente accesibles, justamente para poder tenemos un montón de programas que vienen de hace tiempo. Y yo creo que si bien obviamente cuando estás al frente de las salas y las salas tenés interés que la conozcan muchísima gente más, pero me parece que hay un movimiento y hay planes. Está Un Pueblo al Solís, está la tarjeta Montevideo Libre, hay en el campo nacional, bueno, también el Auditorio del Sodre viene gente del interior, las compañías viajan al interior, hay una reciprocidad, también vienen compañías de teatro del interior a trabajar en Montevideo. Hay un intercambio y un conocimiento. Yo creo que esto es muy importante. Qué bueno. ¿Cuáles son los principales desafíos que tenemos a nivel cultural en nuestro país, si tuvieras que definirlo? Mira, yo creo que el principal desafío es que esto que estamos conversando, la gente lo sienta con mucho más orgullo, tenga mayor autoestima de lo importante que es la cultura uruguaya para el bienestar general. Y cómo los artistas son grandes embajadores del país, ¿no? O sea, cada vez que un uruguayo sale y representa al país, sea en cualquiera de las áreas artísticas, es una representación del país que habla bien del país y que permite que el país esté mejor, ¿no? Está buenísimo. Eso de apropiarnos de nuestra cultura, defenderla. Sí, porque hay una tendencia a tener una autoestima más baja. ¿no? O de valorar más a artistas de otras partes. Más. Y realmente no hay... Para ver buen teatro no hace falta viajar a ninguna ciudad. Se puede ver muy buen teatro aquí. Si tenemos la posibilidad de viajar, pues también es bueno ampliar el panorama. Pero la gente que no viaja por diferentes razones puede ver muy buen teatro, puede ver muy buen cine y realmente la agenda cultural del Uruguay y de Montevideo son extraordinarias. Y es súper rica. Es súper rica. Y tenemos en todas las áreas artísticas realmente hay una riqueza. Para mí hace, como te decía, casi 11 años que vivo acá y realmente disfruto muchísimo y siempre hay un artista que me gusta, que descubro y creo que hay un mundo riquísimo cultural que es un gran valor para la sociedad uruguaya. Me encantó, nos quedamos con eso. Muchísimas gracias por acompañarnos, Miguel. Un gusto recibirte acá en el Living. Hacemos una breve pausa y enseguida regresamos.